Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es feriado en todo el territorio nacional de República Dominicana. Sin embargo, nosotros estamos en vivo porque eso no significa que se detiene la agenda. El ritmo de las informaciones, créanme, pese a ser feriado tan agresivo como siempre. Hola Nelson, hola Yanesi. Vamos entonces tempranito a aclimatarnos aquí. Qué bueno que la gente está descansando y nos puede entonces, sin prisa, hoy retroalimentar. Ay, sí, buenos días a todo el equipo. Buenos días, hoy es el Día de las Mercedes, madre protectora del pueblo dominicano, que a veces se confunde con el Día de la Alta Gracia, que no es lo mismo. Así que hoy es un día no laboral y no se hace el puente por un asunto de tradición católica, que esos días no se mueven, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos y quizás el contenido podría ser un poco más ligerito de lo que se está realmente en el ambiente informativo, pero la política está bastante caliente y todos los días aparecen temas nuevos y es una etapa bastante intensa en la actividad política y electoral. Elson Rodríguez. Buenos días, como dice Adis, hoy es un día especial que tenemos una teleaudiencia en su mayoría con más tranquilidad y sin muchos ajetreos. Yo siempre he abogado porque estos días se hagan programas especiales así, pero como estamos nosotros aquí, la tradición es o que no sale el programa o que se repita un programa, pero si hoy tenemos a toda la familia, tenemos a papá, a mamá, tenemos a los estudiantes, ahí vamos a aprovechar y dispondremos de más tiempo de calidad de esa teleaudiencia, Día de las Mercedes o Virgen de la Merced, la patrona espiritual de miles de dominicanos, de la mayoría del pueblo dominicano. Hoy se celebran patronales en por lo menos 8 comunidades. Yo anoté por aquí a Cabrera, Constanza, Tomayor, Inver, en Bajabonico, Pimentel y Sabana Grande de Palenque. Santiago Rodríguez, anótelo ahí. Santiago Rodríguez también. O sea, como se ve, la Virgen de la Altagracia, de las Mercedes, es una vocación de María. Es patrona incluso de instituciones como los cuerpos de bomberos del país. Entonces, en este día feriado, nosotros aquí respetando y admirando a nuestra Virgen, sin entrar mucho en la leyenda, en las tradiciones de que la Virgen de las Mercedes en la batalla del Santo Cerro se puso del lado de los españoles. La mismísima Virgen todavía carga a la Virgen con ese agravio, por más explicaciones históricas que se han tratado de dar. O sea, los indios se ahuyentaron esa gran cruz. Bueno, eso es parte de la leyenda, de las tradiciones. Fue el primer monumento a la Virgen erigido en este territorio y dispuesto expresamente en su testamento por don Cristóbal Colón. Es un día que se hacen muchas peregrinaciones justamente hasta allá, Santo Cerro de la Vega. Entonces vamos a tener en el transcurso del programa en un ratito un contacto en vivo con Deyanira López a propósito de todo lo que se da en ese entorno. Continúa siendo una tradición para la gente desplazarse ahí y eso genera que donde haya mucha gente junta también tenga que prestarse atención no solo al tema religioso, al enfoque religioso, en todo el sentido de la palabra. No sé si todavía en estos tiempos se hacen esas grandes peregrinaciones. Yo recuerdo muy bien. Hay un político que está por allá hoy, Luis Abinader. Luis Abinader está encomendándose a la Virgen. Pero oye una cosa, Abinader estará hoy para lucírsela en el momento político en que nos encontramos, porque yo en los últimos años, por cuestiones periodísticas, he tenido que darle seguimiento a Santo Cerro siempre y nunca lo vi por ahí. ¿Quién siempre va a Santo Cerro? Va a la Altagracia. Eduardo Estrella. Sí. Ok, pero es que Abinader no es del Cibao, Santo Cerro está en el Cibao, entonces siempre van los políticos de la zona. Lo que pasa arrancar para Santo Cerro un día como hoy es quiero que las cámaras me vean. Que estamos en campaña porque hay almas que salvar, dice el refrán. Yo recuerdo esas peregrinaciones la noche anterior. Yo participaba tal vez por carne de muchachos y de estudiantes en muchas de ellas. Y me gustaba mucho, aunque son muy duros, los famosos roquetes del Santo Cerro, pero que son muy duros ya. A esta edad no hay dentadura para marcharle a un roquete. Y el reportaje previo que vi ayer en CDN, nosotros estamos ya instalados en el Santo Cerro, vi que se conservan parte de las tradiciones. Ahora hicieron una ruta especial, turismo, la iglesia, y tiene unos descansos también, la subida al Santo Cerro, eso es importante, o sea que no es una subida
empinada, sino para la gente de mayor edad que hace sus peregrinaciones. Y hoy será un día de muchas actividades. Hay una misa a las 9, es la misa oficial, la va a oficiar el obispo de La Vega, de apellido Rodríguez, creo que Héctor Rodríguez, algo así, se llama el señor obispo, se hará la actividad oficial. Entonces, día de la Virgen de las Mercedes, de la Virgen de Merced, madre espiritual de gran parte de los dominicanos. Nuestros saludos y felicitaciones a los pueblos que tienen sus fiestas patronales, al cuerpo de bomberos, creo que el Ejército Nacional también. Pero bien, entrando en materia, en este día hay una novedad. Danilo ya no va mañana para Nueva York, para la ONU, no participará en el 74 período de sesiones de las Naciones Unidas, que se celebra todos los años para esta fecha, y acuden casi la totalidad de los mandatarios de todo el mundo, incluyendo los pesos pesados, los cuartos bates, Rusia, China, ahí va Alemania, Inglaterra, Francia, aunque dependiendo de cómo está la situación política mundial, algunos no asisten. Una de las pocas cumbres que yo he respetado es precisamente el periodo de sesiones de las Naciones Unidas, porque no solamente es un escenario para tirar un discurso que es como de 3 minutos a lo sumo, sino porque su entorno se celebran muchos encuentros bilaterales. El primero de ellos siempre es con el presidente de los Estados Unidos, y como está congregado a representaciones de todo el mundo, ahí esas reuniones bilaterales encaminan muchos esfuerzos. Entonces, me hubiese gustado que el presidente Medina estuviera presente en la ONU. Y cuando digo que es uno de los eventos que respeto, porque nuestro presidente tradicionalmente andan de cumbre en cumbre, dando vueltas, pero además sería la segunda participación del presidente Medina con República Dominicana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, eso era un estatus, eso es un nivel. Esa es otra de las razones por las cuales creo el presidente debió estar presente. Y la agenda, es una agenda en la cual nuestro mandatario podría discurrir con mucha soltura, con mucha largueza: cambio climático, pobreza, inclusión social. Como diría el buen dominicano, nuestro mandatario haría gárgara con esa agenda. Pero ni modo, se invocó la reunión del Consejo de Gobierno ampliado para la discusión de la Ley General de Presupuesto del Estado para el 2020. En ese sentido, hay que respetar las razones invocadas, aunque creo que como es una reunión mayoritariamente de funcionarios, directores generales, directores, si no era mañana podía ser pasado. O sea, indistintamente se podría haber jugado, porque el plazo, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución de la República, para que el proyecto de ley de presupuesto general del Estado llegue al Congreso es el 1 de octubre. Es decir, que todavía nos queda prácticamente una semana por delante. Entonces, el presidente no asistió. Incluso eso no es religioso de que el 1 de octubre llegue el presupuesto. Yo recuerdo tiempo, principalmente lo del doctor Balaguer, que mayormente llegaba en noviembre y hasta en diciembre. Y en ocasiones ni llegaba. Cuando habían esas disparidades, Balaguer llegaba, se manejaba en el año siguiente con el presupuesto del año anterior, a veces por conveniencia en cuanto a la cifra, es decir, que no había que estar religiosamente el 1 de octubre. Pero bien, hay que respetar la decisión y la explicación que se dio. Eso da motivo a conjetura. Ya mucha gente dice, especula, que tal vez el presidente en este momento, principalmente político, no quería estar fuera del país. Pero si estaba previsto que el presidente saliera mañana, en horas de la mañana, y ya al caer la tarde estaría aquí. Es decir, que era un problema de 2 o 3 horas, como es el estilo de viajar del presidente, incluyendo una comitiva muy reducida. Aunque, atención, cada vez que viajaba al periodo de sesiones de las Naciones Unidas, 7 veces consecutivas, esto hubiese sido la 8ª, el presidente pernoctaba por más de un día. Le acompañaba siempre la primera dama y hacía una serie de reuniones bilaterales con la institución, el CAID, que dirige la primera dama. Pero bien, la razón es
que se va a reunir el Consejo de Gobierno ampliado para discutir el presupuesto. Tampoco asistirá el presidente de Haití, y este sí tiene razones muy evidentes. En Haití la cuestión sigue que arde. Yo la semana pasada decía, ojo con lo que está pasando ahora en Haití, que algún día será. El ejército anuncia que ha reforzado con fuerzas especiales los 391 kilómetros de la frontera, pero ojo con Haití, señores, que allí la situación parece que está por salirse de madre. Bueno, definitivamente que la participación del presidente en la ONU ha generado muchísimos rumores. Ya usted lo ha presentado, algunos de ellos, en el tiempo de las redes sociales. La libertad de expresión no tiene límites y se inventan todo tipo de cosas, pero la información oficial es que se trata de un consejo de gobierno para la elaboración del presupuesto. Bien, y ahí sí ciertamente pudo quizás reacomodarse esa agenda y se podía hacer las dos cosas, participar en esta cumbre importante y también elaborar el presupuesto, porque todavía hay tiempo suficiente para eso, pero hay muchas conjeturas, muchos rumores de que fue una agenda política, de que muchísimos temas por la cercanía de las primarias y el posicionamiento electoral que podría tener el candidato de la corriente del presidente Danilo Medina. Con relación al tema político, hay mucho en el ambiente. Ya estamos a 12 días de esa cita del 6 de octubre que ya se prevé, se ha dicho, y si así se ha desarrollado, que será la madre de todas las batallas electorales en el Partido de la Liberación Dominicana y que involucran a toda la ciudadanía por ser unas primarias abiertas. Ayer el presidente de la Junta Central Electoral hizo una reunión muy extensa con el precandidato del PRM, Luis Abinader. Fue una reunión, la Junta ha venido haciendo ese recorrido, ya lo hizo con Leonel Fernández, con Hipólito Mejía, pero la reunión que desarrolló con el precandidato Abinader fue mucho más extensa que la que hizo con Hipólito Mejía o el encuentro con Leonel Fernández. Dice Abinader que está satisfecho con el trabajo, las explicaciones que le dio todo el pleno de la Junta Central Electoral a él y su equipo político en cuanto al montaje de las primarias, en cuanto al voto automatizado, que es lo que ha generado mayores cuestionamientos, no sería la palabra, pero sí dudas por la experiencia del 2016, por las cosas, por la posible manipulación que se pueden prestar este tipo de sistemas. Entonces dice Abinader que hasta ahora, por las explicaciones que ha recibido, está satisfecho. Eso es bueno para la Junta Central Electoral, es un voto de confianza. Con relación a las auditorías que se han estado exigiendo y que estaban planteadas en el acuerdo para la implementación de este novedoso sistema de votación, dice el presidente de la Junta que ya está concluida una que hizo la Unión de Órganos Electorales de Iberoamérica, UNIORE, se conoce más por UNIORE que por su nombre completo, que es su sigla, y que 4 universidades ya en esta semana estarían concluyendo la evaluación que hacen a los equipos para dar a conocer los 2 resultados de manera simultánea, dijo el doctor Julio César Castaños Guzmán. Así que vamos a esperar y ojalá que este estudio, esta evaluación a que se sometan los equipos que se usarán para el voto automatizado, satisfaga los distintos actores políticos que se someterán a las primarias del 6 de octubre, porque eso es saludable para el sistema y para la credibilidad y para la confianza. Además de eso, el presidente de la Junta Central Electoral ayer hizo una advertencia por el caso de los funcionarios que están coordinando la campaña del precandidato Gonzalo Castillo. Dice el presidente de la Junta que en virtud de lo que establece la ley electoral en sus artículos, a partir del 280 se tipifican lo que serían delitos o crímenes electorales y que
de la ley 1519, de la ley electoral, podrían ser acusados de cometer delito electoral. Esto es importante porque hay un debate de si pueden o no pueden. Claro que sí, el presidente de la Junta lo explicaba, son ciudadanos con derechos como los demás a tener simpatía y participación política, pero ni la ley de función pública ni la ley electoral se refieren a eso. A lo que se refieren la ley electoral específicamente, que es la que tipifica y habla de delitos y crímenes electorales, es que usted se pueda prevaler de su cargo para beneficiar un candidato determinado o que pueda incurrir en el uso de los recursos del Estado. Yo creo que hay mucha sensibilidad por parte de algunos funcionarios, como el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, que ha dicho que en ninguna parte dice que ellos no pueden ejercer su derecho. También lo ha dicho el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, don Monchi Fadul, que es el ministro de Interior y Policía. Pero no se trata de eso. Si bien el funcionario tiene derecho a la participación política, eso no es lo que se está cuestionando. El punto es que ustedes como ciudadanos también reciben unos privilegios. Ustedes han sido designados en funciones donde se maneja presupuesto que lo pagan con los impuestos de la ciudadanía. Ustedes cubren todos sus gastos, teléfonos celulares, su combustible, su asistente, un personal que está al servicio para que ustedes puedan rendir un servicio a la ciudadanía, valga la redundancia. Entonces, si ustedes reciben ese tipo de privilegio que no tiene otro ciudadano, también hay una serie de exigencias establecidas en la propia ley. No hay que ser tan sensible ante las exigencias de la ciudadanía o de sectores como la participación ciudadana, sectores políticos también, que quizás se sienten en este momento en desventaja con relación al uso de los recursos y lo que eso implica para inclinar el voto. Entonces no se trata de que se le quiere cercenar o limitar ese derecho, no hay que interpretarlo así, y yo creo que es válida esa advertencia que hace el magistrado Julio César Castaño Guzmán, porque es importante que se tome en cuenta que dice él que si se logra evidenciar que hay un uso de los recursos del Estado para beneficiar una candidatura, eso se puede constituir en un delito electoral. Y conjuntamente con eso, hay una comidilla en los sectores políticos ahora con el tema de un audio amplio que se ha filtrado de la diputada y aspirante a senadora por San Juan de la Maguana, Lucía Medina San Juan, porque entonces ella hace una serie de acusaciones no, de reclamos a un sector de esa provincia donde ella entiende que no se le ha retribuido todo lo que ha hecho por esa comunidad, y reclama de una manera, ¿verdad?, bastante agria a un grupo de personas. Se escucha en ese audio una reunión en una junta distrital, habla de cancelaciones, pero lo más grave es que ella dice que el DNI tiene todas las informaciones, que le dan seguimiento, y usa el término diabluras que se hacen en contra del gobierno. Me parece que quizás no es una forma, no, eso no está correcto, y además viniendo de ella, de lo que ella representa, es bastante cuestionable, porque no es la primera vez que el tema del espionaje en las gestiones, en este último tramo básicamente del gobierno del presidente Medina, viene al debate público. Recuerden lo que sucedió con la magistrada Miriam Germán Brito, donde hubo un espionaje evidente y su vida privada incluso quedó expuesta. Sí, fue en el tiempo de las marchas verdes. El entonces ministro de Interior y Policía decía que le daban seguimiento a todos los cabecillas de aquel movimiento, y eso es, ¿verdad?, un estado ya que genera un poco, puede enviar una señal de miedo y de
acciones incorrectas. En otros países, por ejemplo, usted busca, y específicamente en los Estados Unidos, hubo un caso simbólico del tema del espionaje que terminó con la presidencia de un presidente en el 1972, con el caso famoso Watergate, que culminó, fue un escándalo de espionaje tan grande que culminó con la renuncia del entonces presidente Richard Nixon. Así que hay que tener un poco de cuidado, guardar las formas. Hay cosas que se saben en los corillos, que se comentan, que se hacen, pero de ahí allá una confesión y que haya tantos casos, poco tiempo podría incluso decirse, debe enviar una señal de preocupación. Sí. Bueno, a propósito del DNI, decía Cifrido, el director, que el DNI tiene entre 12.000 y 15.000 informantes. Incluso en la primera gestión de Danilo se informó que se había prescindido de una serie de informes que le mandaban al DNI, incluyendo uno que enviaba a los moteles con el número de placa de los vehículos. O sea, que no traigan eso. Parece que las actuales autoridades no tenían el morbo de las anteriores. Dicen que a Balaguer le gustaba que le contaran todas esas cosas. Lo de la placa de los moteles tiene su sentido. A veces están buscando algunos vehículos. No sé si tú sabes, Adi, que tienen un hoyito atrás donde se estacionan ahí, entonces ven la placa y la apuntan. Entonces, el DNI dijo que no le mandaran eso, pero estamos hablando de 12.000 a 15.000 informantes. Dice que está el caliezaje al pecho ahí en el DNI. Yo creo que, a propósito de lo que habla Yanesi de la reunión con Abinader envió a Jorgito aquí exactamente. Jorgito, el encargado de prensa. Abinader estará a las 8:30 de la mañana en el Santo Cerro de La Vega. Sí, estará en la misa. No sé si se va a confesar. Estará en la misa Abinader. A proteger su primaria, que según las encuestas la tiene ganada. Bueno, Abinader estará en el Santo Cerro a las 8:30 orando, rezando el candidato Abinader. Hay cosas que por muy evidente así la gente se da cuenta, pero ni modo. Abinader a las 8:30 en el Santo Cerro. Decía que la Junta visitó el pleno Abinader, que era lo que refería a Yanesi, y hablaron ampliamente, expresó Abinader su satisfacción. Entonces me llama la atención que hay unos runrunes por ahí, pero anoche entrevistamos en Decisión 2020 a las dos gente clave del PRM y del PLD de la organización de la primaria. Adelina Ascensión, por el PRM, que es secretario de organización y además presidente de la comisión organizadora de la finanza, y Daniel Díaz, que es el delegado técnico, y esa gente están de mil amores. Él dice que el proceso marcha bien, expresaron total y plena conformidad con la Junta Central Electoral, se sienten involucrados en el proceso. Y en ese sentido, no creo que tengan base, sustento, muchos de los resquemores que hay. Si los dos protagonistas, PLD y PRM, porque esos son los dos de la primaria, uno abierta y otro cerrado, están conformes, entonces no hay por qué expresar duda. Respecto al conteo, el presidente hizo una serie de precisiones ayer y anoche de Línea Ascensión nos las aclaró y la apuntaló Danilo Díaz. Lo que han acordado la Junta y los partidos es que van a tomar una muestra del 20% de los votos automatizados y del voto manual. Entonces, ahí se va a conformar el primer boletín. Eso es correcto. Lo único que yo objeto es que, según confiesa de Línea Ascensión, se va a hacer o se hizo una rifa de los lugares en los cuales se va a hacer esa muestra del 20% y que se va a meter un sobre en la mochila. Algunos no dirán nada y otros dirán sí. Eso que dicen sí es lo que van a hacer el conteo del 20%. Entonces, ¿por qué no simpatizo con eso? Porque eso es al azar. Sería una muestra aleatoria al azar y te podrían salir X cantidad de mesa en la provincia de Santo Domingo, que tiene la mayor cantidad de electores, casi 23% de los electores. Entonces, lo que siempre se ha hecho es un prorrateo de una muestra representativa del voto a nivel nacional. Ustedes han visto, por ejemplo, Roberto Rosario en el 16 tiró ese boletín de una vez, el primero, y esa tendencia no cambió. Pero eso de la rifa
no la entiendo. Pero la información es que PLD y PRM acordaron con la Junta que van a hacer una muestra del 20% del voto automatizado y del 20% de la contabilidad manual de la boleta. Lo último a ese respecto, con lo que dice el presidente de la Junta Central Electoral, yo creo que el presidente Cataño Guzmán dejó la cosa clara, el asunto de los funcionarios en campaña, del uso de los recursos del Estado, porque creo que se exagera la nota y que es más sal que el chivo. Yo le decía anoche a Delignia Ascensión, el delegado del PRM, que el PRM ahora mismo no tiene vela en ese entierro. Eso a propósito de que la dirección del PRM, o sea, con la primaria encima, notificó a 25 o 26 funcionarios por acto de alguacil que deben renunciar o pedir licencia, pero realmente en ninguna ley, ni la electoral, ni la de función pública, ni la Constitución de la República dice que los funcionarios deben renunciar o pedir licencia. Entonces, ¿por qué hablo yo que no tiene vela en ese entierro? Porque es una propuesta en el aire. O sea, es una manera muy mala de invertir el tiempo, porque a cualquier instancia que se acuda a decir que deben renunciar los funcionarios o que deben pedir licencia, no va a tener ganancia de causa. Entonces yo decía, y le decía a Delignia Ascensión, que no entiendo cuál es la táctica del PRM. Quizás que le favorece que no sea Gonzalo el candidato, sino Leonel, que le interese asusar la división interna en el PLD, pero asusaría más el PRM, si ese sería el propósito, sin inmiscuirse en eso y dejar que ellos se maten, que ellos se desangren, como digo yo por aquí. Ahora, después del 6 de octubre, cuando el PLD tenga un candidato, que esa es otra cosa. El 6 de octubre el PLD va a tener un candidato, sea Gonzalo y sea Leonel. Y ese partido está obligado a reagruparse alrededor de esa candidatura, porque si gana Gonzalo, ¿para dónde va Leonel? Incluso por virtud de la ley de partido, Leonel no puede ser candidato por nadie más, porque ya participó en esta primaria, eso lo dice la ley. Entonces la lógica elemental dice que ese partido, salvo que se suicide políticamente, va a asistir unificado a las elecciones. Entonces, ¿por qué meterse y asusar en ese pleito? Pero termino diciendo que ya el presidente de la Junta le puso punto final a esa discusión de que renuncien o que no renuncien. Yo he visto gente de la sociedad civil diciendo, no, porque la Constitución manda. ¿Quién dijo que la Constitución manda eso? Si me tienen la cita de Castaño por ahí, mírenla ahí. Eso lo dice todo. Eso fue ayer el presidente de la Junta luego de reunirse con Abinader. ¿Qué dice Julio César Castaño Guzmán? Los funcionarios públicos tienen sus derechos. Subrayen eso. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si un funcionario se le impide participar en política, le están coartando sus derechos políticos y sus derechos individuales. Entonces, eso se puede defender de mil maneras. Pero además, dice Castaño, pero ellos particularmente, la ley los manda a dos cosas. ¿A qué manda la ley a los funcionarios públicos? Una, que no se prevalezcan de su cargo, o sea, que no se aprovechen, no se valgan de su cargo. Y dos, que no utilicen recursos del Estado. En todo caso, lo que hay que documentar es que se están prevaleciendo del cargo o que usan recursos del Estado. Pero eso no indica que no puedan participar en actividad política. Ahora, dice Castaño que pueden ser pasibles de ser acusados de delitos electorales. Pero ¿hasta a dónde lo van a acusar? Si uno de los disparates de la ley de partidos es que crearon una procuraduría especializada para perseguir los crímenes y delitos electorales, pero resulta que la ley de partidos dice que esa procuraduría especial se va a hacer en función de la ley orgánica del Ministerio Público 133.11. Entonces, ¿qué dice esa ley orgánica? Que es el Consejo Superior del Ministerio Público que va a procurar, que va a organizar esa procuraduría. ¿Quién preside el Consejo del Ministerio Público? El Procurador General de la República. Entonces, esa procuraduría va a estar bajo la influencia del gobierno, que podría decir bajo la influencia del partido oficial, porque ¿quiénes son los que van a decidir en el Consejo? Van a decidir Jean Alain Rodríguez, va a decidir el director de persecución. Entonces, que no me hablen a mí de perseguir los delitos electorales, porque esa procuraduría desde su origen va a estar contaminada, porque la va a crear, así lo dice la ley electoral, el Consejo Superior del Ministerio Público sobre la base de la ley orgánica 133.11. Entonces yo creo que ahí está la cosa clara. Creo que son más medidas efectistas y propagandísticas, eso, que renuncien, que no renuncien. Ahora,
La discusión es que no se prevalezcan de su cargo. La discusión es que hay que tener sentido común. La discusión es que parece que exageran la nota en el equipo gubernamental con esa caterva de funcionarios del primer nivel participando en campaña. Entonces, por ahí debe ser. Y documentar que se usen los recursos del Estado, no la Junta. El que haga la acusación debe llevar la prueba. Entonces, creo que Castaño dejó eso claro, como ha quedado claro que tanto el PRD como el PRM están muy conformes con el asunto del voto automatizado. Sabes, Nelson Yanesi, que está dando y va a dar trabajo todavía que las cúpulas se unifiquen, pero ya los PLDistas tienen una experiencia que los aspirantes a posiciones en las provincias y municipios conocen bien. Y de paso, lo que he comenzado a ver en los últimos días es que hay candidatos que ya comenzaron a jugar a la inteligencia emocional, a crear alianzas. Ayer, por ejemplo, compartí en un municipio de Azua, en una zona donde la candidata dijo, me va a tragar el PRM o me alío al leonelista. Y entonces hicieron ayer un pacto y los dos se unieron, 50-50. Entonces, el susto que en muchas ocasiones se vaticina de la división, eso no va a ser. Y Nelson lo acaba de advertir. O se van del poder o definitivamente se alían. Y en un momento como este, entonces, tienen que comenzar a bajar la nota los que creen que el pleito es simplemente en contra de su adversario interno. Solo para comentar cómo la inteligencia emocional comienzan a aplicarla algunos, porque esto de la política es un juego de inteligencia. Señores, y a propósito, entonces, ya es tiempo de la pausa. Y cuando regresemos, vamos a hablar este día de la importancia de un cambio climático que se ha convertido en la agenda del mundo. Vamos a hablar de los temas ambientales que preocupan a República Dominicana, qué tan estancada está nuestra agenda y todos los asuntos que nos hacen definitivamente estancar en lo que cada uno tiene en su agenda pública y privada. Vamos a una pausa. Señores, les prometimos que íbamos a hablar de cambio climático, por eso solo para empezar, porque es el gran tema, la gran sombrilla, a partir de lo cual hay que hablar de muchísimo más. Así que es un día en el que coordinamos con tantos intereses mundiales, en una agenda que en el país tiene demasiados pendientes. Tenemos un invitado de lujo, a mí me encanta, me apasionan mucho estos temas, así que aquí les presento a nuestro Luis Carvajal, que es coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS, una entidad que ha hecho muchos levantamientos científicos del tema y también miembro de la Academia de Ciencias. Luis, buenos días, te levantamos en un día especial para hablar de un tema muy especial. No, es bueno que sea un día especial porque es un día además con un mito importante y de difícil aceptación porque narrado el mito por los protagonistas se denaturaliza tanto la visión del Dios que supuestamente defendió a los colonizadores, pero eso no ocurre también alrededor de los grandes mitos en torno al problema del cambio climático, una realidad que amenaza al planeta, muchos discursos que la inmensa mayoría son allanto y movimiento, un informe de país que desconocemos en sus detalles en este momento, pero cuando partimos de las estadísticas oficiales que se dan, sentimos una enorme distancia entre los números y la realidad. Tal parece que las estadísticas ambientales del país estuviesen describiendo a otro lugar. Por ejemplo, cuando nos hablan de la recuperación de los bosques por encima de un 43%, del saneamiento de manglares, de la limpieza de ríos, de una política para bajar emisiones, todo ello va... ¿No le crees, disculpa, esas estadísticas de recuperación de los bosques? No, en lo absoluto. No solamente no le creo, nosotros conocemos un poco cuál es, digamos, la maña que está detrás de tapar las estadísticas con el grave problema que la deformación de las estadísticas alrededor de los temas ambientales imposibilita, no voy a decir dificulta, imposibilita la solución. Porque si se trata de un problema que no existe, ese problema no demanda la urgencia. Y todos sabemos que hay un problema serio de la sanidad de las cuencas y el que quiera verlo, vea los aguaceros de estos días. El agua se manifiesta en las lomas y apenas horas después ya está en los llanos. Es el primer indicador de calidad de una cuenca, el tiempo que tarda una gota de agua que cayó en la parte alta en manifestarse en la parte baja. ¿Y cuáles son una cuenca sana debe retener el agua, infiltrarla y luego
devolverla dosificada hacia los ríos. Pero el agua que cae de manera inmediata y que te inunda, eso te están diciendo que cuando venga el periodo de sequía, que es permanente, tú no tendrás esa agua para los ríos. Y esta agua, que debió haber sido una bendición en momentos posteriores, se convierte en una enorme maldición. Es sorprendente que tú hayas tenido, por ejemplo, en algunas zonas de San Juan, hace 2 semanas, inundaciones inmediatas con aguaceros, que si bien fueron significativos, no tenían por qué producir ese efecto. Eso te está diciendo, esta cuenca está profundamente deteriorada. Pero si los informes oficiales nos dicen que hemos recuperado esa cuenca, entonces tú no tienes por qué diseñar políticas para resolver lo que está resuelto. ¿Cuáles informes ustedes tienen? No, por ejemplo, porque ahora mismo decir por ejemplo, el informe. Yo sé que ustedes van al campo. Vamos primero, por ejemplo, el informe oficial sobre la situación de los bosques y el informe general sobre la situación ambiental del país y sobre las metas y los objetivos. Fíjate, aquí ya nosotros hemos cumplido en términos forestales los objetivos de desarrollo sostenible para la cobertura forestal que tenemos si seguimos las estadísticas que da el Ministerio de Medio Ambiente, cuando en la realidad nuestras cuencas altas siguen deteriorándose no solo en la cobertura vegetal, en la vegetación especializada que está allí, sino también en la calidad del bosque, porque es cierto que ha habido programas de siembra, pero hemos estado erosionando genéticamente, debilitando la estructura de la biodiversidad, y eso es gravísimo. Y es más grave aún en un país que tiene un déficit permanente, estructural de agua. O sea, el problema del agua nuestro no son las sequías, lo repetimos cada vez que podemos hablar en un sitio. El problema nuestro es que la relación entre el agua de la que disponemos y la demanda nos coloca en países en crisis. Cuando hablamos hídrica. de un déficit estructural, es que aunque llueva en un momento más que en otro, no hay presas para retenerla, para que en un momento de sequía... Sí. Pero ¿Cómo no lo interpretas? Pero no solo no hay presa, porque es importante el agua que yo retengo en las presas, pero es mucho más importante, mucho más vital el agua que son capaces de retener las cuencas. Si las cuencas logran retener una parte importante, no solamente del agua lluvia, sino de incorporar el agua atmosférica que se condensa sobre la vegetación o que es incorporada de diversas vías por la vegetación, que se infiltra lentamente al suelo y que es la que va a hacer río después. El agua lluvia, contrario a lo que cree mucha gente, no hace río, se te manifiesta rápidamente en un río. El agua que hace ríos y que garantiza la estabilidad hidrológica de un país es el agua que se infiltra y que por debajo de la tierra profunda se manifiesta y te va luego a hacerte los bancos del río y te garantiza que los ríos tengan agua, llueva o no llueva, durante todo el año, durante largos periodos de tiempo. Luis, uno lo escucha a usted y evidentemente usted dice que las cifras sobre el avance en materia de medio ambiente no son reales, no responden a la realidad. Yo no creo que haya avance. Pienso que en materia de medio ambiente hemos tenido un retroceso que en los discursos y en los papeles hay avance. Si usted suma lo que se ha sembrado en los informes oficiales, en los periódicos, tanto por el Estado como por la diversa iniciativa privada, necesitaríamos 2 islas como esta, completitas, para poder alojar todas las plantas que los discursos han sembrado. Por eso ¿Y la realidad cuál es? No, la realidad es que la tasa de deforestación es superior a la tasa de reforestación. La realidad es que los programas de deforestación se han estado manejando de manera no científica. Tú desarrollas un programa, se busca un préstamo de $150 millones, pero se pone en manos de un general, independientemente de su capacidad, por fuera del ministerio, cuando la estructura técnica para esto es el Ministerio de Medio Ambiente, y cuando los programas de reforestación implican un trabajo social que incorpora a las comunidades de las áreas que están deterioradas, porque lo importante sobre el bosque no es ni siquiera cuánto yo siembro, es cuánta presión le quito al bosque. Y para quitarle presión al bosque tenemos que tener una política de montaña que diversifique la producción, que no haga rentable el conuquismo, porque en una política de acompañamiento adecuada
Tú vas, por ejemplo, a la diversificación de la productividad cafetalera para que además del café tú puedas obtener otros rubros, puedas tener ingresos permanentes que te impidan, o sea, que hagan innecesario la venta de la flor y tú crees una estabilidad productiva del productor de montaña. Eso uno. Dos, tú tampoco puedes permitir la expansión a lo loco de la industria forestal. Necesitamos una industria forestal, como todos los países, pero el hecho de que la inversión más significativa que se haya hecho en el noroeste sean los aserraderos de Antonio Cruz en la zona alta, en el Alto Mao y en la zona de lo que era el Parque Manolo Tavares, es lo que te puede estar explicando junto con la ganadería extensiva por qué en la región noroeste tú tienes ese déficit tan marcado de agua y por qué tiene la situación ambiental que tiene. De repente hay los manejos forestales, que debe ser la política adecuada como está establecido, terminan distorsionándose y se convierten en una patente de corso, no solamente porque no hay supervisión, sino porque se permiten manejos, por ejemplo, al interior de áreas protegidas. El Parque Manolo Tavares, que fue eliminado por el Tribunal Constitucional, estaba siendo atacado por muchos de estos manejos que violaban la ley en el aspecto de estar sobre un área protegida. Ya no la violan, el área se eliminó. Sin embargo, en el origen mismo y en la forma en que se dieron estos permisos es grave. Cuando tú te vas a un lugar como Bahía Luperón, porque no me voy hoy de aquí sin hablar de lo grave que hay en Bahía Luperón, donde se ha permitido al interior del área un astillero que estaba en debate desde el año 2003, que logró frenarse porque todos los informes técnicos del ministerio y toda la reacción de los sectores entendidos entienden no solamente que viola la ley, sino la enorme amenaza que representa para un contexto protegido de altísimo valor natural, histórico, económico para el país, y que cada vez que se evaluaba decía, bueno, es que esto no puede estar aquí porque viola la ley, pero si todavía no violara la ley, la fragilidad intrínseca de este terreno no permite una actividad de este tipo, y ahora hay, porque es una decisión de las jefaturas políticas, no de las decisiones técnicas, un permiso en curso que está alarmando a los residentes de Bahía Luperón y al sector ambiental de República Dominicana, que le pide, yo quiero aprovechar para solicitarle al ministro de Medio Ambiente y hasta al propio presidente de la República que detengan ese crimen, porque de concretarse ese crimen, ellos son pasibles de ser sometidos. Y quizá bajo la circunstancia actual en que todo el poder esté en las manos, ese crimen no venga, pero nosotros le estamos pidiendo al sector ambiental que no olvide que los crímenes ambientales que se cometan hoy, mañana o cuando sea, hay que someterlos, porque ese tema con que iniciamos del cambio climático tiene que ver fundamentalmente con la forma en que manejamos el medio ambiente. Nosotros no hacemos un aporte enorme al problema del cambio climático, y aunque tenemos los compromisos para la reducción en un 25% de las emisiones de carbono, nuestro verdadero compromiso es el compromiso con cuidar nuestro medio ambiente, Luis, de manera integral. Sí, Luis, ustedes hacen informes y también declaraciones muy agresivas. Yo quiero saber cuál es la respuesta oficial del gobierno cuando ustedes han dado noticias, datos como estos. Y de paso, quiero preguntar cuál es tu valoración de la actual gestión de medio ambiente, porque un gran riesgo también es poner ahí a gente que no viene del conocimiento técnico. Empecemos por la tradición, tanto de la Comisión Ambiental de la Universidad como del equipo ambiental de la Academia, que son las instancias en las que pertenezco, es la de acompañar al Estado. Nosotros somos asesores del Congreso y cada vez que hay una discusión de aspectos, cuestiones ambientales, estamos presentes opinando. Nosotros interactuamos con los diversos ministerios e enviamos informes, y en la inmensa mayoría de los casos se respeta nuestra opinión. No siempre se le hace caso, sobre todo cuando la opinión nuestra choca con intereses. Yo te puedo poner un caso. Si analizamos el caso del parqueo en Santo Domingo Este, en la zona de los Tres Ojos, la opinión de la Academia y de la UAS fue totalmente opuesta, pero no se opuso por simple asunto romántico. Se presentó un informe de las causas de lo que podía ocurrir, generamos un proceso educativo que acompañó a la población, hicimos el estudio, digamos la auditoría del supuesto informe ambiental, porque a nuestro juicio no era tal estudio. Durante toda la vida del ministerio hemos tenido una relación
positiva, digamos de amor y odio, en el sentido de que cuando hay acciones correctas nos incorporamos, participamos, las defendemos, pero cuando meten la pata o cuando se cometen deslices, lo enfrentamos, lo denunciamos, pero lo denunciamos nunca sin hacer ruptura. Ahora, esto nos lleva a la situación actual. Yo creo que una de las principales amenazas para el medio ambiente de República Dominicana en el día de hoy es la visión y las prácticas del actual ministro de Medio Ambiente. Él constituye en sí mismo un enorme riesgo para la seguridad ambiental de República Dominicana. Una, porque hay situaciones, todo el mundo entiende el papel de la vegetación especializada en la producción de agua. Cuando se va a una zona como el Bauruco, se elimina la vegetación especializada en la captación de agua para sembrar cultivos de manejo intensivos que demandan arar, aplicaciones de pesticidas, pero que violan con toda la claridad las leyes. Y el ministerio te dice, yo no actúo, peor aún, incentiva eso y se convierte en un defensor público de ese tipo de obras. Le está atentando contra la estabilidad hídrica, por ejemplo, de Pedernales, con el problema del río Mulito. Cuando se permite lo que ha estado ocurriendo en las áreas protegidas que te van a alimentar al Yaque del Sur, tú estás afectando a toda la región sur y consecuentemente tú lo que esperas es que un Ministerio de Medio Ambiente sea un aliado de la política de conservación y no un promotor de actividades que terminan degradando, y eso es independientemente. Mucha gente cree que es una incompatibilidad de su visión y de su característica de productor o de tener empresas que vendan agroquímicos. No, la contradicción está entre una ley que le dice lo que usted tiene que hacer y el hecho de que usted viole de manera continua esa ley o se asocie a la violación de esa ley, y hay infinidad de evidencias de esas violaciones. Don Luis, a veces se percibe como que el choque fundamental entre algunos permisos que se dan y personas, figuras como usted, empoderada de la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales, es que se puede percibir como un discurso muy radicalizado, especialmente cuando se trata de temas de minería y las consecuencias que eso tiene para el medio ambiente. ¿Usted cree que es posible la convivencia de la minería y la preservación del medio ambiente? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay un discurso demasiado radical, porque tú te imaginas lo radical que tiene que ser el discurso minero cuando ellos pretenden establecer minería arriba de la presa de Sabaneta, que es el agua de toda la región sur. Óyeme, usted tiene que ser muy radical para querer hacer minería ahí. Y ese fundamentalismo minero nosotros no lo entendemos. O sea, el yo voy allí independientemente del nivel de riesgo. Y por mucho que tú me eleve a mí al máximo, me diga, aquí, aquí no va a ocurrir accidente. Esto que vamos a utilizar es consistente con el medio ambiente. Todos sabemos, por ejemplo, que los accidentes mineros ocurren. Y ahora, colócame si la única fuente de agua para toda la región del Valle y para los acueductos y para riego que hay en San Juan es la presa de Sabaneta. ¿Cómo tú puedes permitir que arriba de la presa de Sabaneta desarrollar una minería de oro? Ahora, me está hablando además de un punto, el Frente Romero, dentro de la concesión La Escandalosa, que es apenas un punto de una región que empieza la minería desde Padre Las Casas hasta la frontera, por todo el sur, y luego la bordea por el norte, hasta más acá de la presa de Monción, comprometiendo la presa de Sabanayegua, la presa de Monción. Entonces nosotros tenemos que tener claro en el ordenamiento del territorio a dónde ir. Hay que ser muy fundamentalistas, extremadamente radicales, para tú, detrás de la ganancia que te puede dar la minería, poner en riesgo la salud y el agua para millones de ciudadanos y ir sobre una zona sur que ya está crítica en agua. Con las actuales sequías, el Valle de Asua, las zonas de Barahona y todo el lejano sur ha sufrido y está sufriendo, y lo que en perspectiva anuncia el propio Estado dominicano en sus informes sobre la situación del cambio climático es de que es una situación que se va a agravar. Si frente a este déficit estructural nosotros somos capaces de hacer minería en altura, por eso yo estoy de acuerdo contigo, qué fundamentalistas son, qué radicales son. Óyeme, ese extremismo. De lo mismo a nosotros no, pero yo pienso, óyeme bien, nosotros estamos defendiendo el agua, la vida y la producción, y lo hacemos sobre argumentos. Ellos están defendiendo la rentabilidad de una actividad.
Hablando de esto. Yo creo, porque nosotros hablamos poco, pero ese fundamentalismo, ese radicalismo del capital detrás de beneficios, no importa lo que produzcan, tiene que ser entendido por la sociedad. Yo admito ese radicalismo por parte de ellos. Yo sí te puedo... Lo que defiende la actividad minera dice que eso contribuye mucho a paliar temas como la pobreza, que no es posible que la gente viva en una situación de pobreza sobre el oro cuando hay tantas riquezas. Totalmente de acuerdo en que no es posible que la gente viva en una situación de pobreza sobre el oro. Yo creo que no es justo que viva en una situación de la tierra de pobreza sobre la faz de la tierra. Cuando hablamos de la población del Yagal, uno es un indicador de calidad de vida y la cantidad de agua que tú dispones. Y teniendo tantos ríos ahora, ellos dependen de que le lleven 5 galones de agua por semana que le da la compañía, y donde por una de este fundamentalismo financiero, en un contrato de estafa se trasladó al Estado la responsabilidad de su traslado. Por lo tanto, ahora la gran discusión es de dónde van a salir los fondos para trasladarlo, pero tú tienes una población que se empobreció radicalmente. El oro que ha generado Cotuí a lo largo de la historia ha servido para levantar las economías europeas y ahora para los grandes beneficios que genera. Cuando tú vas a ver la calidad de vida de la gente y la comparas, has visto que esta riqueza no necesariamente ha correspondido con aquella. Y yo estoy de acuerdo en que si la minería se haga donde se pueda y como se deba. Lo que no debe haber minería, lo establece la ley y ocurre en todas partes del mundo, es donde se producen las fuentes de agua, donde ellas puedan implicar un alto riesgo para la comunidad. Mira, en Brasil ha habido 2 terribles accidentes. El de Brumadinho, que produjo una gran cantidad de muertos, que me es cercana porque tengo familiares que trabajan en esa compañía y que viven en esa zona y que vivieron ese drama. Y ambos accidentes que tuvo la Vale, la primera presa que colapsó, la posibilidad de accidente en su evaluación era prácticamente 0. Pero en el mundo, en los últimos 10 años, tenemos 76 accidentes mineros trágicos. Algunos de ellos en países tan desarrollados y con tanto cuidado como Canadá, como Estados Unidos, como Alemania, para ponerte un ejemplo. ¿Eso quiere decir que va a ocurrir? No, el riesgo es bajo. Pero aún para el riesgo bajo, el impacto es tan alto que tú nunca lo vas a correr. O sea, tú dejas que tu niño dé vuelta en maroma sobre un colchón en tu sala y que se pare con la mano en un murito, pero si se para sobre el puente, aunque él diga, tú no lo vas a dejar por el nivel de riesgo. Y es el mismo ejercicio que está haciendo. Pues se trata de esto. Nosotros no podemos poner la sociedad dominicana a caminar sobre las manos, sobre la baranda de un puente alto, porque si se cae se mata. Y la minería en este caso representa eso. No estamos en contra de la minería. Lo que pasa es que nosotros no podemos permitir que ninguna actividad económica, es lo mismo, yo no estoy en contra de que haya una industria petroquímica o que haya una industria química, pero el hecho de que Interquímica esté en Madre Vieja, en San Cristóbal, en un barrio, liberando lo agrava. Nosotros no somos opuestos a que tú tengas un almacenamiento de combustible, pero en San Luis hay un sitio donde se almacenan tiner y se almacena aguarrás y otros diluyentes que están en el corazón de un barrio y la gente se queja. Esa gente tiene un permiso ambiental que no deberían tenerlo nunca solo por la ubicación. ¿Por qué? Porque ellos se pueden quemar igual si están en el monte, si están lejos, que si están en medio de un barrio. Pero si en el barrio ocurre un accidente, ya tenemos lo de Poliplast. Tú te das cuenta la consecuencia de hacer coincidir actividades. Si coloco minería en un lugar en el que puede afectar a grandes poblaciones, el nivel de riesgo se eleva y la decisión política es el actor político que tiene que saber. Y no puede haber fundamentalismo económico, que es a lo que nosotros nos oponemos. No es posible ese radicalismo del capital. Yo estoy de acuerdo con con el enfoque que ustedes le dan. De paso, consigues muy bien transmitir la pasión. Ahora quiero preguntar, la Mesa del Agua se supone que en un conflicto hídrico como este hace un rol que tiene que estar encaminándose a los mejores propósitos. No obstante, hace solo unos días vimos entrar en conflicto a 2 funcionarios de demasiada categoría, al del INDRI y también al de la CAS. ¿Cuál es el enfoque que ustedes tienen? A mí, yo tengo la percepción de que la Mesa del Agua tiene una cantidad de protagonistas que cada uno quiere tener el don del mando. Cada uno quiere tener el mando, la prioridad. ¿Cuál es en la práctica el rol que están haciendo ellos? Empecemos por hablar de la Mesa del Agua. Yo creo que la Mesa del Agua es una iniciativa positiva
importante que debería, bueno, de hecho está institucionalizada por varias vías, aunque su creación fue producto de una iniciativa del gobierno que no tomó la iniciativa que mandaba la ley, porque un instrumento de ese tipo es un mandato de la ley ambiental. Y es un mandato incluso que está previsto en la discusión que hay ahora de la ley de agua, donde el gran conflicto es quién va a gestar el recurso. Como la mesa del agua no solamente maneja el problema del recurso, maneja su gestión y tiene que ver con enormes cantidades de recursos, parte de las contradicciones están en quién maneja los recursos. Pero hay también mucha diferencia de enfoque. Es verdad que nosotros tenemos un déficit estructural de agua, pero están ocurriendo dos cosas. Una, que hay contradicción entre usuarios del agua. La cantidad de agua que llega a Santo Domingo debería ser suficiente para que a cada hogar le llegue agua sin todos los días del mundo, porque está llegando incluso un poco por encima de lo que debería ser la demanda, pero tenemos enormes pérdidas. Y gestionar la pérdida implica una inversión importante. O sea, hay pérdidas en la conducción, hay pérdidas en la tubería, y de cada metro cúbico que llega a la ciudad, apenas el 60% puede estar de manera eficiente llegando a los hogares, y de esas tenemos pérdida de alrededor de un 20%, lo cual pone que la eficiencia real está por debajo del 50%. Si nosotros mejoramos por lo menos en la mitad eso, el agua que está llegando desde las diversas fuentes sería más que suficiente. Si es verdad que tenemos un problema de disponibilidad, pero hay un problema también de gestión del agua, de desperdicio en su aprovechamiento donde llega, pero hay otra situación. Por cada litro de agua que entra en un sistema, se devuelve como agua sucia el 80%. Y esa agua sucia va a encontrarse con otra agua limpia y la va a contaminar. Entonces tenemos un déficit grande de plantas de tratamiento en el país. Y ese problema de plantas de tratamiento e incluso de qué hacer con los lodos ya de las aguas cloacales y otras tratadas o no tratadas, nos dice que a un déficit de agua estamos además ensuciando, contaminando el agua, y la sociedad tiene que buscar una solución para eso. Pero el problema del agua tiene 5 vías de soluciones. Restaurar las cuencas, lo cual implica respetar el sistema de área protegida y proteger la vegetación especializada. Un programa que no existe. Aquí se habla plepla todo el tiempo de reforestación, y la jornada nacional que tiene que asumir el Estado es la recuperación de la vegetación ribereña, de esta vegetación especializada que va a los lados de los ríos y que garantiza varias protecciones. Protección contra inundación, protección para la contaminación del río, una garantía del banco y la berma. Lo que ustedes llaman la galería del río. La galería, sí, el bosque de galería, esa vegetación ribereña. Lo otro, nosotros necesitamos un programa agresivo de inversión en plantas de tratamientos. Nosotros saludamos la planta de tratamiento que se acaba de inaugurar y la que están en proyecto en Santo Domingo, aunque eso es un pellizquito sobre el lomo de un elefante, pero es importante que se haya hecho. Necesitamos además una articulación institucional con una gestión del agua, como está planteado en la ley de agua, pero debemos evitar que esa ley de agua mire hacia la privatización y hacia de repente lograr la monetización de la cuenca. Y por último, necesitamos una política de educación ciudadana a todos los niveles con relación al agua. No hay una educación con relación al manejo del agua. Mucha gente cree que el agua se produce en las tuberías o que viene en botellones. Si no entendemos el ciclo hidrológico y lo cuidamos, nuestra responsabilidad con el cambio climático es cuidar el ciclo hidrológico en la República Dominicana. Luis, muchísimas gracias. Qué bueno que ha sido un día en el que uno sabe que más gente en la casa puede escuchar este mensaje y comprometerse, sensibilizarse. Gracias de verdad. Aquí terminamos la entrevista, siempre con el pendiente de que esta es tu casa, porque estos temas necesitan ser muy, muy debatidos. Señores, vamos a una pausa. Es feriado en todo el país, sin embargo aquí estamos en vivo haciendo una agenda que esperamos ustedes puedan aprovechar y que sirva para la conducción de la información. En esto ya vamos al semáforo. Les presento la luz roja. Fíjense, hay temas con los que uno espera no cansar porque influyen demasiado en uno y porque por sobre todo estamos mandados a preservar la vida. Es la primera misión después que uno llega aquí.
Con esto, entonces quiero de inmediato en esta luz roja presentar lo último que se ha dicho sobre el dengue. Según el informe de Salud Pública hay 22 víctimas, entre los cuales la mayoría son niños. Pero esto de inmediato contrasta con que salen los médicos a enfrentar ese informe, negándolo en su totalidad y advirtiendo que la cifra es literalmente el doble. Y se refieren a 44 como los verdaderos números de muerte. No sé por qué, aunque al mismo tiempo sé, por qué nos vemos tentados a creer en el informe de los médicos, sino en el de Salud Pública. Porque de alguna forma Salud Pública, en el literal sentido de la palabra, está lidiando con que la gente cuando llega a un centro de salud se sienta desinformada y al mismo tiempo desatendida. Eso preocupa porque recuerden que nada más importante que la vida. Es un feriado y yo pienso que ante todas las políticas públicas que esperamos también hay que aplicar unas de familia. Y por eso quiero hacer un grito hoy. Podrían continuar las muertes y eso nos hace temblar como sociedad, el solo pensarlo, porque se trata de niños sanos, niños que de repente están sanos, les pica un insignificante mosquito, insignificante entre comillas, y ya en 48 horas son potablemente una víctima de muerte. Eso, señores, es demasiado intenso como para estarlo tomando con la ligereza que el ambiente general le hace sentir a uno está todavía palpante. Quiero transmitir la preocupación y la quiero transmitir a padres, la quiero transmitir a los médicos, a Salud Pública, a las instancias que pueden fumigar, a todo el que está vivo, porque eso implica que ya es parte del problema. Estar aquí significa que todos somos parte del problema o de la solución. Dar cifras frías es feo. Dar cifras frías significa estar haciendo ajeno, estar siendo indiferente a todo el impacto que una muerte provoca en una familia. Y más cuando se trata de la muerte de alguien que hace solo una semana era una persona sana. Seguimos apelando a que Salud Pública sea más honesta en toda esta situación. Pasemos a la luz amarilla. Fíjense ustedes, hicimos hace un momento una entrevista suficientemente extensa y que quedó muy bien documentada sobre el cambio climático. No obstante, quiero compartir en este tramo las declaraciones del jefe de la ONU, Antonio Guterres. Ha dicho en la cumbre de presidentes que se realiza en Nueva York que la acción climática es un tema de urgencia. Nos estamos quedando sin tiempo, nos estamos quedando tarde. Y como uno ve que aquí hay tanta indiferencia, que continúa el tema de las granceras arropando ríos, ayer les dije cómo están en Puerto Plata, ustedes pueden ver lo que pasa en el río Nizao, hace unos momentos el informe de cómo están las cuencas, de qué fácil es dar un permiso ambiental a un político porque invirtió en la campaña. Entonces todo esto nos hace sentir que ante la hipocresía del discurso, ante el cambio climático, sí que de verdad nos estamos quedando tarde en República Dominicana. Y ese es un tema de tanto valor que se ha convertido en agenda mundial. Sentimos que está estancada la solución de ciertos conflictos locales y la presión que tiene que generar eso de las comunidades hacia las autoridades debe ser aún más agresiva. Y por eso lo repetimos hoy, lo repetimos en la luz amarilla, conscientes de que esto hay que seguirlo hablando y hay que seguir generando las presiones comunitarias y políticas suficientes. Pasemos a la luz verde. En la luz verde de hoy, señores, qué bueno que las lluvias en la cordillera en los últimos días han estado alimentando los embalses de modo tal que las autoridades tanto del INDRI como de la CAS y las demás corporaciones del agua comienzan a decir que el nivel de agua disponible para la distribución ha aumentado en una proporción importante. La semana pasada todos estábamos con la mano en la cabeza sabiendo que una crisis de agua pone a todos en juego. Nos pone en la vida íntima, en la casa, nos pone en la economía y en todos los niveles. Así que qué bueno que hoy podemos entonces hacer ese respiro, pero ya ustedes saben que todo esto es una cadena que no se termina y que no se soluciona en un día, que no mejora solo porque hoy haya más lluvia en la cordillera. Es todo también un ciclo en el que cuidar el agua. Usted lo puede hacer hoy y es muy valioso. Hasta aquí con cariño el semáforo. En el día de Nuestra Señora de las Mercedes vamos a conversar con el padre Kennedy Rodríguez. Él es el párroco de la iglesia San Antonio de Padua, de Gascue, y además dirige la Comisión de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Buenos días, padre. Buenos días, Nelson. Un placer de estar aquí nuevamente.
y más un día tan significativo como el de hoy. Si usted me permite y lo ve bien, yo quiero comenzar con el cántico de la Virgen María que tiene el Evangelio de Lucas, y así comenzamos con la oración de ella. Dice así: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Kennedy, vamos a comenzar por una aclaración. La Virgen de las Mercedes o de la Merced, patrona del pueblo dominicano, ¿cuál es la diferencia con la Virgen de la Altagracia, que está catalogada y definida como madre espiritual? Mira, recordemos que siempre es la misma Virgen María, la Madre de Dios, la Santísima Virgen. Ahora, depende del lugar, el tiempo, la época donde se manifieste o aparezca o haya algún indicio divino, de eso se le pone el nombre, ¿entiendes? Entonces, la Virgen de la Mercedes tiene incluso un origen propiamente en Barcelona, España, en el año 1218, con San Pedro Nolasco, y se trae esa devoción con los españoles y entra entonces por La Vega ahí. Pues entonces la Virgen de la Altagracia ya sabemos que es una devoción que comienza en Higüey, y entonces cada una de esas vírgenes tiene sus devotos, tienen su amor, su aprecio, su cariño a la Madre de Dios, de manera que ponerse con una y la otra. Claro, una es patrona, que es la Virgen de las Mercedes, porque ya desde el 1615 incluso, que había pasado una situación de guerra, el pueblo y el cabildo la declara patrona del pueblo dominicano, hasta que viene el 1844, cuando realmente se declara patrona del pueblo. Yo veo algunos elementos característicos en la Virgen de la Merced. Por ejemplo, veo que predomina el color blanco. Entonces veo que la capa como que es distinta. O sea, ¿por qué ese sello característico de la Merced? Mira, recuerda que el color blanco en la liturgia de la iglesia significa la pureza, la resurrección, la belleza, la armonía. Entonces el color blanco se utiliza para la fiesta, para la solemnidad, y hoy es una solemnidad que es el más alto grado litúrgico que se le da a la Virgen de las Mercedes, la Virgen María, la Virgen de la Misericordia. Tiene una característica muy importante de esta Virgen, que tiene las cadenas en las manos, Nelson, las cadenas rotas en las manos. Por la intercesión poderosa de la Virgen María, el Señor rompe las cadenas. Y hay muchas cadenas hoy en día. Podemos hablar de la cadena de muchas cosas modernas, muchas esclavitudes, podemos decir, que son la búsqueda de la fama, del poder, la búsqueda también del dinero desenfrenado, sin ninguna consecuencia muchas veces, la búsqueda de incluso de hacerse millonario, multimillonario, y también está esas esclavitudes modernas que tanto se habla cuando se habla de la Virgen de la Mercedes, que también la sexualidad desordenada, ese desenfreno con el dinero, los vicios. Usted más que nada ha visto como en los últimos días han aparecido cómo fluye todo en República Dominicana, esos vicios, esas bandas, ¿entiendes? Y así un conjunto de cosas. También está entre todas esas esclavitudes modernas el juego de azar, el casino muchas veces, tantas bancas de lotería que parecen, hay más bancas de lotería que niños felices.
Entonces, estamos hablando porque la Virgen María llegó para redimir los cautivos. Esa es la historia de la Virgen de las Mercedes. Y te la cuento brevemente. Cuando los musulmanes estaban en España, los moros estaban en España, atrapaban a los cristianos y se los llevaban al África. Entonces vino una orden que inspiró la Virgen de la Mercedes. Entonces esa orden pedía dinero para ir al África, comprar los cristianos y traerlo otra vez a España. Cuando se termina el dinero, Nelson, ¿tú sabes qué hacen los frailes? Se intercambian. O sea, un fraile joven, religioso, va al África y se cambia por un padre de familia, para que el padre de familia venga a España y atender su familia, a sus hijos, y entonces el fraile se queda allá como esclavo. Eso no se ve todos los días, Nelson. Bueno, a propósito del vicio y de cosas malas que usted señala, padre, yo recuerdo hace un buen tiempo, hace varias décadas, que se documentó que en Dominicana se ingería más alcohol que leche. Ay, mi madre. Yo creo que ahora ha cambiado mucho porque la producción de leche es altísima. Siguiendo con la Virgen de las Mercedes, ¿tiene algún significado que, ya que usted habló de las manos, de las cadenas que rompió, que ella tiene al niño Dios en la mano izquierda? Claro, depende también las devociones, porque hay devociones y devociones. Recuerda que las devociones son parte también de la cultura del pueblo. Si tú vas a buscar la Virgen de las Mercedes de España, de Barcelona, tiene el niño en la mano. Y hay otras devociones que no tienen el niño en la mano, que se fijan más en la madre. Y eso es como la Virgen de las Mercedes del Santo Cerro, que no tiene el niño en la mano. Pero ya de que lo importante es que lo tenga, y lo importante muchas veces también del amor que le tiene la madre a su hijo. Son un complemento. Bueno, el hecho de que la tenga en la mano izquierda, yo digo, bueno, a lo mejor es que ella tira para la izquierda. A pesar de que la Virgen de las Mercedes tiene una imputación que se le hacen las leyendas populares. Y no sé qué interpretación usted hace, sino que la mismísima Virgen se puso del lado de los españoles en aquella batalla del Santo Cerro. O sea, se puso del lado contrario de lo que abogaban por su libertad. Mira, recuerda que también ahí hay un poco de leyenda, Nelson, porque yo estoy seguro que la Virgen María va siempre en favor del ser humano, del humilde. Mira como dice ahí, enaltece a los humildes y enaltece a los humildes. Entonces, yo estoy seguro que en esa batalla, pues hubo una batalla como normal entre españoles e indios. Ahora se pidió la intercesión para que se pide la intercesión para que los españoles puedan seguir con vida y después los indígenas o los nativos, mejor dicho, se retiran. Pero eso de que la flecha iban, que se devolvían, yo creo que ya hay quienes escriben la historia la ayudan un poco a su favor. Bueno, pero eso está documentado en libros de prestigiosos e insignes historiadores. Sí. En ese sentido... creemos en la intercesión de la Virgen, creemos también que ella cuida del débil, del desvalido, pero muchas veces también la parte humana le agrega cosas. Y eso, lo importante es saber que la madre es intercesora, que la madre es modelo de fe, que es modelo de servicio. Lo importante es saber que este pueblo dominicano es un pueblo mariano, que está llamado también a imitar ese servicio. Así como ella, la Virgen María, va a la montaña a servir a Isabel, que estaba embarazada, la madre de Zacarías. Entonces, así también nosotros estamos llamados al servicio. El pueblo dominicano está llamado al servicio a los demás. No todo tiene que ser por paga de dinero. Está esa fraternidad, esta hermandad. La Virgen María también es modelo de escucha de la palabra. Ella es la que ha escuchado al ángel y ha dicho, sí, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Y esos son los valores. Y esa es la verdadera devoción de la Virgen María. Imitar sus dones, imitar también su servicio, imitar el don de la escucha, igualmente el valor del silencio de María. Todas esas cosas ayudan inmensamente a la sociedad y la madre también cuida y protege.
Mira, aquí tengo un pensamiento, una cita de Demócrates que me la enviaron a propósito de los mensajes suyos, los consejos sanos. Decía Demócrates, todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla. Parece que el pleito se está perdiendo, o no sé si es el influjo de esta modernidad en los medios de comunicación, en las redes sociales, que parece que predomina lo negativo. En la realidad no predomina lo negativo. Aquí en República Dominicana es un país lleno de gente buena, valiosa, trabajadora, sacrificada, abnegada. Ahora, sí hay muchas veces en los medios de comunicación, nosotros que somos comunicadores, hay un poco de amarillismo, donde se resalta lo negativo. Decía mi profesor antes de comunicación, que las malas noticias son las buenas noticias. Las malas noticias son las buenas noticias. Entonces, se resalta siempre lo que muchas veces lo que es dañino. Por eso también el Papa Francisco, en su último documento a los medios de comunicación, dice que hay que resaltar lo bueno, hacer noticia de las cosas ejemplares. No tiene que ser para simplemente ganar mucho rating y meter un mensaje ahí dañino a la sociedad. Entonces, nosotros también tenemos que ver mucho como comunicadores del mensaje que se transmite a la sociedad. Bueno, padre, comenzamos esta entrevista con una oración. Vamos a finalizar con un mensaje suyo a la feligresía. Bien, yo quiero pedir especialmente a todos los fieles a que asistan a su iglesia, a su parroquia más cercana, a que pidan también la intercesión, el auxilio de la Madre de Dios. Ella que con su intercesión rompe las cadenas, para que el Señor nos haga libre totalmente. Para eso ha venido Cristo, para que seamos libres y para nosotros poder obtener la salvación. Que puedan participar también en los diferentes santuarios. Y si alguno se queda en su casa, comparten familia, en armonía. Bastante falta nos hace que la familia se reúna, se integre y que la familia pueda almorzar juntos, cenar juntos, jugar juntos también. Y a nivel de social también, pedirle a la Madre también por todos estos candidatos que están ahora, que hay una lucha de muchas veces de poder en estas primarias, en todas las elecciones. Que sea la Madre del Salvador que nos cuide, nos proteja, ¿entiendes? Que nunca crezca ni el odio, ni las riñas, sino todo lo contrario, la hermandad, la armonía. Recordemos siempre que sea de un partido, sea de otro, como quiera somos dominicanos. Y los dominicanos somos hermanos, somos realmente compatriotas todos. Por eso no arremeta contra tu hermano, no quiera acabar tampoco con el otro, sino que hacer una política y a vivir de la armonía, del bienestar, de la tranquilidad, sin afectar del otro. Recuerden el mandamiento, el primer mandamiento: amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con todo el alma, y al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al prójimo. Que Dios le bendiga siempre. Bueno, con esta palabra de aliento y de orientación del padre Kennedy Rodríguez. Él es el párroco de la iglesia San Antonio de Padua y es el director de la Comisión de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Ha sido nuestro invitado. Muchas gracias, padre, por acompañarnos en este Día de las Mercedes. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Día como hoy, la religiosidad también tiene un punto de referencia en la zona colonial, en donde tenemos a Rafael Lara en vivo. Lara, buenos días. Percibido y no tener tanto. Saludos, buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en este momento en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en la zona colonial. Hoy se celebra el día de esta patrona del pueblo dominicano que se celebra en la comunidad religiosa católica. Vamos a entrar a esta parroquia para escuchar brevemente lo que es la palabra que está ofreciendo el párroco correspondiente a este día. Como pueden ustedes observar, decenas de personas acuden este día a esta celebración de la Iglesia Católica. Escuchemos. Lo que él les dice: María y Jesús siempre están juntos, hermano. Es un error grave tratar de separar a María de Jesús.
María no quiere eso. María quiere estar con su hijo siempre. No cometamos el disparate de nosotros separar a María de Jesús. Ellos no están separados, ni estuvieron separados en la tierra, muchísimo menos en el cielo. ¿Cómo vamos a cometer ese disparate de solo nosotros acercarnos a María? Cuando ella dice, acérquense a mi hijo, hagan lo que él les diga. Nosotros obedezcamos, hermano, las consignas de María. Para María lo más importante es su hijo. Para María lo más grande es su hijo. No los separemos. Mantengámonos juntos, Jesús y María. Esas son las imágenes que debemos tener en la casa, hermano. No te recomiendo las otras imágenes, hermano. Hay que recordar que esta orden Nuestra Señora de la Merced se funda en España en 1218, cuando la Santísima Virgen se le presentó a San Pedro de Nolasco y le ordena que funde una orden dirigida a los cautivos. Es llamada también Nuestra Señora de la Misericordia. En la República Dominicana, miles de devotos acuden en esta fecha al Santo Cerro en La Vega, donde está ubicado el santuario de esta patrona del pueblo dominicano. Hay que recordar, es un día feriado en el país y pues se celebra en todo lo que es en la República Dominicana, específicamente lo que es la religión católica. Por el momento es todo. Yo retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias a Rafael Lara. Y gracias a la gente que temprano nos ha dado su sintonía en un día en el que esperamos puedan aprovechar que estamos de feriado. Los días de fiesta, cuando caen en medio de la semana, le dan a la gente la sensación de que se burló del tiempo. Sí, bueno, a orar en este día, a reflexionar. Así es. Buenos días. Continúe con la programación de CDN. Hasta mañana.